Saludos, estimados estudiantes. Hoy veremos los números irracionales. Pues bueno, este es un tema muy sencillo, no es nada complicado, chicos. Ustedes saben que las matemáticas son sencillas siempre y cuando se ponga de su lado. Muy bien, veamos. Un número irracional, que aquí lo aparece como Q', pero un número irracional vamos a expresarlo como la letra I. Anotando esa parte, por favor. Un número irracional se representa con la letra I mayúscula. Un número irracional es aquel que no puede expresarse como el cociente exacto de dos números enteros. Los números irracionales tienen cifras decimales que no se repiten periódicamente. ¿A qué se refiere con que no pueden expresarse como el cociente exacto de dos números enteros? Entonces, aquí vamos a poner el cociente exacto. El cociente exacto de dos números enteros. ¿Ok? ¿A qué se refiere con esto? Esto es algo muy sencillo, presten mucha atención. Por ejemplo, el cociente exacto de dos números enteros, como tal, usted puede, por ejemplo, tener 6 dividido para 2. Usted sabe perfectamente que 6 dividido para 2, ¿cuánto es? Eso es 3, ¿no es verdad? Porque puede simplificar mitad uno, mitad 3, ¿sí o no? Es una manera de verlo, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo podría ser 10 dividido para 2, que eso es igual a 5. O 28 dividido para 7, que es igual a 4. ¿Sí ven? O sea, ¿qué te viene a la mente? Que si tú ves una fracción, pero esa fracción se puede simplificar y te da un número entero, entonces no es un número racional. Al contrario, estos pasan a ser números racionales. ¿Ok? ¿Qué son los racionales? Pues bueno, antes de eso vamos a explicar otras cosas. Ahora, vamos a ver ahora lo que es el cociente no exacto de números enteros. El cociente exacto de números enteros. De dos números enteros, ¿no? De dos números enteros. Por ejemplo, imagínese usted que usted tiene, si yo, 4 dividido, por ejemplo, a ver, vamos a pensar en un número que no sea exacto. A ver, podría ser el siguiente, ¿no? Porque no me exacto, hasta yo tengo que pensarlo. Por ejemplo, supongamos que tengo 11 dividido para 7. Eso como tal, usted sabe que inmediatamente eso va a dar un decimal, que apoyándonos con la calculadora puede darte un valor de 1,57 y decimales infinitos. ¿Sí ven? Por ejemplo, podríamos poner otro ejemplo, que sé yo, podríamos poner el 13. Por ejemplo, podemos poner el 13 dividido para 15. Eso también va a darme un decimal. No, me va a dar un decimal, pero no me va a dar un entero. 0,866666 infinito. ¿Sí o no? Entonces, estas cuestiones hay que tener mucho cuidado. Pero ahora, vamos a interpretar correctamente qué es lo que nos quiere decir esto. Primero, entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a saber a clasificar los números racionales y los números irracionales. Pero para eso, chicos, vamos a tener una interpretación correcta, la parte teórica que es lo que yo más requiero.
Por ejemplo, los números racionales van a cumplir las siguientes características. Y aquí te doy los tips. Primero, siempre van a ser los enteros positivos o negativos. Lo mismo lo escribo, enteros positivos o negativos. ¿Ya? También van a ser decimales exactos, decimales exactos, decimales exactos. También puede ser decimales periódicos, decimales periódicos, ¿no? O fracciones, o fracciones eh, con cociente exacto, con cociente exacto o decimal exacto, ¿ok? Vamos viendo hasta ahí. Saludos, estimados estudiantes. Hoy veremos los números irracionales. Antes que nada, usted ya sabe que vamos a empezar con la teoría. Un número irracional es un número que es aquel número que no puede expresarse como el cociente exacto de dos números enteros. Los números irracionales tienen cifras decimales que no se repiten periódicamente. Muy bien, entonces, antes de empezar, los números irracionales, si bien es cierto, en su libro lo expresa como Q', pero de manera general, los números racionales los vamos a representar con la letra I. Ya usted sabe que netamente los números racionales se representan con la letra Q y los números irracionales los vamos a representar con la letra I. ¿Ok? Los vamos a representar con la letra I. Muy bien, ahora, habiendo dicho eso, entonces tenemos lo siguiente. Pero primero, vamos a explicar lo que significa el cociente exacto de dos números. Puede ser una división o puede ser una fracción. Por ejemplo, imagínese usted que tiene 6 dividido para 2 o 6 medios. Usted sabe que al simplificar mitad uno y mitad de 6 son 3, le quedaría 3. Por lo tanto, se expresa, esto es un cociente exacto, significa que no es decimal. Y 10 dividido para 2, ¿cuánto es? Es 5. ¿Sí ven? Ahora, un cociente no exacto de dos números enteros. Por ejemplo, el once séptimos, ¿no es verdad? Que apoyándonos con la calculadora, les da un valor de 1,57 y bastantes decimales. En cambio, el otro, que es el 13 sobre 15, va a darte un decimal también largo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso es el cociente no exacto de dos números enteros. Muy bien, los números irracionales tienen cifras decimales que no se repiten periódicamente. Para entender mejor lo que nos está planteando nuestro texto guía, entonces vamos a establecer ciertas características muy importantes para que usted nunca se pierda y obviamente evite la confusión de clasificar números racionales o irracionales. Entonces, presten mucha atención, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a identificar lo que son las características de los números racionales. ¿Ok? Las características de los números racionales. Ahora, las características de los números racionales, una de las más importantes, la verdad, es que ¿qué son? Los números racionales son enteros positivos o negativos. Son enteros positivos o negativos. Son enteros positivos y negativos. O negativos. ¿Sí? Esa es una de las características. Asimismo, pueden ser también que son, ¿verdad? Puede ser decimales exactos, decimales exactos,
También puede ser decimales periódicos, decimales periódicos. Pueden ser fracciones, pueden ser fracciones, pueden ser fracciones con, con cociente, con cociente exacto. Ok, recuerde que todas estas cuatro características pueden ser tanto positivas como negativas. Son los enteros, decimales exactos, decimales periódicos o fracciones con cociente exacto. Bien, ahora, ¿qué vendría a ser los números irracionales? Pues bueno, los números irracionales, aquí lo voy a poner, los números irracionales, ¿verdad? Los números irracionales, como tal, ¿qué vendrían a ser? No son enteros, vamos a contradecir, no son enteros, eh, son fracciones, ojo, mire, son fracciones con cociente no exacto, con cociente no exacto. A ver aquí, con cociente no exacto. ¿Eso qué implica? Ojo, eso implica que no es decimal exacto, no es decimal exacto. Y ojo, porque obviamente las fracciones con cociente no exacto te va a dar decimal, pero aquí está la otra característica, que el decimal no debe ser exacto, y mucho peor, no puede ser periódico, no puede ser periódico. O sea, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Pues bueno, puede ser un decimal infinito, un decimal infinito. Aquí ya vamos a ponerlo mejor aquí. Es decir, puede ser un decimal infinito. Bien, chicos, eso sería todo. Esas serían las características que usted puede aprenderse para identificar números racionales o irracionales. Muy bien, la teoría es muy sencilla, así que vamos a resolver los ejercicios que los plantea su libro. Por ejemplo, en el libro, en la página número 22, literal 1, les plantea eh, clasificar un número racional o irracional. Entonces, vamos a poner en práctica. Pero también se me está olvidando algo. Aquí también podemos poner las raíces exactas, ¿no? Y acá vamos a poner las raíces no exactas. Las raíces no exactas. Ok, habiendo dicho eso, vamos a ver. Entonces vamos a resolver el ejercicio de la siguiente página. De la página, de la página 22, literal. ¿Sí? Así que presten mucha atención. Muy bien, muy bien. Ahora, antes de empezar el ejercicio, vamos a darle las constantes matemáticas universales que existen, que son netamente números irracionales. Como puede ver a su lado izquierdo en el ¿sabías qué? ¿Sabía usted que existen números irracionales famosos como pi? Ahí puede darse cuenta que pi se representa, ese es su símbolo pi, y es 3.14, 15, 92, 63, 65, 35, 89, 79, 323 para los puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significa que son decimales infinitos. Ahora, el número de Euler que es 2.7182811828459045 2 y puntitos suspensivos. Y la razón de oro,
pueden ver con la letra 1.618033988 y puntitos suspensivos. Esos son números irracionales. ¿Por qué? Porque son decimales infinitos. Ok, entonces vamos a realizar la actividad del libro de la página 22. Aquí ya la tenemos planteada, así que nos vamos a apoyar. Entonces dice, coloca Q si es un número racional y una I si es un número irracional. Ahora, vamos a explicar las trampas que puede presentarse. Por ejemplo, en el primer decimal nos está planteando que es 1.33 y puntitos suspensivos. Inmediatamente podemos interpretar de que eso es un decimal infinito, efectivamente, y ya pues profesor, como es un decimal infinito, entonces vendría a ser irracional. No, no necesariamente, porque fíjense netamente que aquí el 3 se está repitiendo y que es un decimal periódico si lo vemos de esa forma. Recuerde que un decimal periódico usted ya sabe transformarlo, ¿no es verdad? Entonces, como es un decimal periódico, esta mente pasa a ser racional. Ahora veamos el otro. Dice 2.2360679. Vemos que es un decimal infinito. Piensa enseguida que es irracional, pero no, no hasta asegurar que no sea periódico. Muy bien, veo que el 23, el 60, el 6 y el 7, el 9. Por lo que veo, no hay un patrón en el que se repite e inmediatamente yo interpreto que es irracional. Ahora, vemos fracciones. Claro, y ustedes me dirán, mister, pero eso es una fracción. Netamente eso es un número eh, racional. No. Usted sabe que yo le dije que si ponemos una fracción, debe ser netamente con cociente. Si es un cociente o un decimal, si es un cociente no exacto, pero que no es periódico, es muy irracional. Ahora, vamos a apoyarnos con la calculadora. Por ejemplo, aquí sí nos vamos a apoyar un poquito con la calculadora. Por ejemplo, tenemos el uno dividido para el 119. Mire cuánto nos da. Nos da 8.004 por 10 a la menos 3, o sea, nos da un decimal infinito. Por lo tanto, esto vendría a ser un número irracional. ¿Sí? Puede ver. Ahora, tenemos la raíz de 101. La raíz de 101 es una raíz no exacta. ¿Sí? Es una raíz no exacta. Claro que si hubiera sido raíz de 100, ¿eso qué significa? 10. Si fuera sido raíz de 64, usted ya sabe que eso qué es, 8. Si fuera raíz de, qué sé yo, raíz quinta de 32, usted ya sabe que es 2. ¿Sí o no? Esas son raíces exactas, pero como no es una raíz exacta, es un número irracional. Ahora veamos, 3.423142.3. Esto inmediatamente podemos interpretar lo que fuera irracional, pero no, tenemos que tener mucho cuidado. Mire que aquí se repite el siguiente, ¿sí ve? Mire que lo voy a poner con otro color. Se repite, o sea que es un decimal periódico, por lo tanto pasa a ser racional. Raíz cuadrada de 225, pues la raíz cuadrada de 225 es 15. Es una raíz exacta, es un número entero positivo, entonces sería racional. Acá tenemos una raíz negativa de cuadrada de 17. 17 no tiene como tal una raíz exacta. Claro que si hubiera sido 16, raíz cuadrada de 16, ahí fuera diferente, que fuera 4, pero el 17 no lo es. Así que por lo tanto, es un número irracional al ser una raíz no exacta. Ahora, sigamos. Tenemos la raíz cuadrada de 3.960. Okay, vamos a apoyarnos con la calculadora porque por el momento esto solo con fines demostrativos, ¿verdad? Si sacamos la raíz cuadrada de 3.900, perdón, raíz cuadrada de 3.969, eso nos da un valor de 63. Bien, entonces, he dicho, entonces, esto es una raíz exacta, así que por lo tanto esto es un número racional. Ahora veamos la raíz de 7. La raíz de 7 no es una raíz exacta, así que es irracional. A ver, veamos. Acá tenemos 0.4555 y puntos suspensivos. Enseguida pensamos que al ser un decimal infinito vendría a ser
vendría a ser irracional, pero no, observe que el 5 se repite encima del periódico. O sea, esto yo lo puedo interpretar como 0.45, pero el 5 con la rayita. Y eso es un decimal periódico, por lo tanto vendría a ser un número racional. Ahora, 1/21. A ver, veamos. 1/21. A ver. Entonces, si tenemos 1/21, vamos a ver cuánto nos da. Nos da 0.0476. O sea, no es un decimal exacto, es un decimal largo. Por lo tanto, es irracional. Veamos acá. Tenemos el 1,23452345. Cuidado, vamos a pensar que es irracional por infinito, pero no. Se observa, es un decimal periódico que se repite. ¿Ok? Decimal periódico que se repite, por lo tanto es racional. Pi es 3,1415,9. Usted ya vio que es un número irracional. Y 19, usted sabe perfectamente que no es una raíz exacta y por lo tanto, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una raíz no exacta y sería irracional. Entonces, chicos, creo que ahí ya quedó claro cómo se identifica los números racionales e irracionales. Recuerde que usted tiene este video para poder repasar tranquilamente en casa. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, ya saben, la pueden hacer en clases. Éxitos, chicos. Y hasta aquí sería la clase.